por su obediencia. Hebreos capítulo 6, por favor. ¿De qué estábamos hablando la semana pasada? Alguien que levante su mano y me diga el tema. Ya le di la cita. Híjole, a las 8 de la mañana sí supieron. Perseverancia, pero no nada más perseverancia. El tema se llamó perseverancia final. Nadie se ganó chocolate hoy. ¿Perseverancia qué? Final. Algo que mencionamos la semana pasada es que la vida cristiana no se puede detener. Siempre está en avance. Amén. Aunque pareciera que venimos los domingos y hacemos lo mismo y adoramos y leemos y pasa una semana y otra, siempre hay un avance en el reino de Dios. Siempre hay un avance en el reino de Dios. Usted nunca puede pensar en estancarse, nunca puede pensar, escuche esto, en que ya recibió a Cristo en su corazón y ya Dios le quitó lo grosero y hasta ahí. En que ya Dios le quitó lo adúltero y hasta ahí. Oh, qué gran obra ha hecho Dios. Imagínense que el apóstol Pablo hubiera dicho: yo era un perseguidor de la iglesia. ¿Cuántos recuerdan esto? Y ya Dios me quitó el ser perseguidor de la iglesia y ahora soy un miembro del cuerpo de Cristo y hasta ahí. Hubiera sido muy poco. Pablo no solamente se quedó en que era perseguidor de la iglesia, lo mencionó varias veces y dijo que él tenía todo lo que había ganado como basura antes por haber ganado a Cristo. ¿Sí, amén? Pero él siempre avanzó. Él siempre iba hacia adelante en lo que Dios tenía para él, siempre. Y yo quiero animarlo, por eso se llama perseverancia hasta el final o perseverancia final. Porque tú y yo tenemos que perseverar y esa palabra es continuar haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. No te conformes con que Dios te salvó de la brujería. Es que yo era un brujo, es que yo era un hechicero, es que yo era un santero y Dios quitó todo eso de mi vida. Gloria a Dios por eso. Pero hay más que Dios quiere hacer. Un pastor en Cuba que Dios lo sacó de la brujería, literalmente era brujo de caldero, literal. Había fotos de él así, con todas sus cosas, el pelo hasta acá, el hombro, pastor Raúl. Y era impresionante verlo en sus fotos cuando él era brujo y verlo ahora como pastor. Y él pudo haber dicho: oh, Dios me salvó de eso, gloria a Dios por eso. Pero él siguió adelante en lo que Dios le ha llamado a hacer. No se quedó ahí. Dile a quien tienes al lado: no te quedes ahí. Otra vez dile: no te quedes ahí. Hay algo más para tu vida. ¿Por qué nos conformamos con eso? ¿Por qué nos conformamos con la bendición que Dios nos ha dado? Es como quien tiene un hijo y dice: gracias, Señor, porque me diste a mi hijo, y se la pasa cuidando a su hijito toda la vida y se la pasa glorificando, y su único testimonio es: Dios me dio un hijo. Y de ahí no lo sacas. O es que recuerdo cuando Dios me dio un hijo. O es que recuerdo el milagro que yo tenía, que Dios me dio un hijo. Amado, ¿y ya? ¿Eso es todo? Si usted no avanza en su vida cristiana, lo que va a pasar es que no solamente se va a detener, va a retroceder. ¿Me está escuchando? Va a retroceder. Cuando la gente cae en pecado, cuando los pastores o discípulos o la gente en común cae en pecado, es porque no tuvieron nunca una meta de ir hacia adelante. Se quedaron con lo que Dios había hecho en ellos, no perseveraron y pensaron que hasta ahí Dios les había ayudado. Cuando yo empecé el ministerio, cuando yo empecé a servir al Señor, empecé en la batería, 8 años. Y yo sé lo que le estoy diciendo. Yo pensé que durante 8 años lo único a lo cual Dios me había llamado era tocar en la alabanza. Y toda mi mentalidad era esa. No había en mí, se lo digo honestamente, no había en mí otro pensamiento. Yo estaba convencido que a lo único que Dios me había llamado y por lo cual me había salvado era para estar en la alabanza y ministrar en la alabanza. Y la música cristiana era todo lo que había en mi mente y en mi corazón. No había otra cosa. Qué increíble es que Dios haya abierto mis ojos y me haya dicho que había otros caminos todavía. Imagínense que yo me hubiera quedado ahí.
Imagínense que yo me hubiera quedado ahí. Hoy esta iglesia tal vez no existiría. Si yo hubiera dicho, oh, es que Dios me llamó a la batería y soy feliz ministrando. Hoy podría seguir ministrando en una iglesia. ¿Tendría algo de malo eso? Claro que no. ¿Sería una bendición? Sí. Pero estoy seguro y lo creo ahora que hay algo más. Ahora puedo decir que todavía hoy hay algo más que Dios tiene para nuestra vida. Hebreos, le iba a decir Efesios, Hebreos capítulo 6. Es un pasaje que honestamente a mí me sigue ocasionando pues cosas muy especiales en mi corazón. Porque hablábamos de este pasaje como si fuera un pasaje donde la gracia terminara. Aunque sabemos que esto no es así, pero es un pasaje donde pareciera que ya no hay más oportunidad. Vamos a leerlo. Porque es imposible, diga conmigo, imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y déjeme ponerle ahí tal vez de la buena alabanza. Y los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Es la parte donde vamos hoy. Diga amigo, recayeron. Hoy vamos a ver la diferencia entre caer y recaer. Sean otra vez renovados. Dice que esto es lo que es imposible. Que sean otra vez ¿qué? Renovados ¿para qué? Para arrepentimiento. Y lo que viene aquí es algo brutal. Léalo con cuidado. Crucificando de nuevo para sí mismo. No es que realmente tenga que volver a morir. ¿Tiene que volver a morir Cristo? ¿Tiene que volver a morir Cristo para iluminarnos? La luz que Él ha traído a nuestra vida no ha sido suficiente. ¿Ha sido suficiente? Entonces no tiene que volver a morir. No hay una segunda salvación. Vuelvo a decir lo mismo que dije la semana pasada. Si la vida cristiana no te ha sido suficiente, no hay ningún otro chance para ti. Si la luz de Cristo no es suficiente y tienes que ir al psicólogo, no hay más esperanza para ti. Perdón que lo diga de esta manera, pero es así. Dice que la luz de Cristo es mucho más fuerte que el sol y alumbra mucho más fuerte nuestra vida. Y yo no puedo creer que estemos ante la luz de Cristo y usted me diga, ¿no tiene una lamparita que me preste? Sería ridículo. Es ridículo estar ante la luz del sol, ante las 12 del día y estar con una lámpara buscando en tu casa. Porque esa luz es más que suficiente y la luz de Cristo es mucho más resplandeciente que la luz del sol. ¿Cuándo decimos amén fuerte a eso? Entonces, si la vida en Cristo no es suficiente, si el trato de Dios, si la buena palabra de la cual hemos degustado, dice aquí, si hemos sido hechos participantes del Espíritu Santo y de los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que vuelvan otra vez al arrepentimiento. Esto se llama recaer, si quieren notarlo. En nuestra definición se llama apostasía. ¿Se llama qué? Y esta es una palabra muy interesante y fuerte. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, si lo quiere leer, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán. No dice que algunos pecarán. La apostasía es algo mucho más fuerte que eso. ¿Algunos qué? Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que en estos tiempos algunos apostatarán y vamos a ver un poco o vamos a tratar, porque honestamente no es fácil poderlo explicar. Lo he leído, lo he querido entender y aún así todavía a mí me resulta difícil entender que hay un lugar donde ya la gracia no alcanza. Es difícil decir esto para mí, porque para mí la gracia es tremendamente grande, la gracia de Jesucristo, y su misericordia es tremendamente vasta. Pero según lo que dice Hebreos capítulo 6, pareciera que este tipo de gente apóstata
Este tipo de personas que una vez degustaron el don celestial y que participaron de las mieles de la palabra y que estuvieron metidos en el poder de Dios y en el Espíritu Santo, es imposible que esta gente vuelva al arrepentimiento. Y entonces vamos a ver hoy esto un poco, tratando de entender, porque le vuelvo a repetir que no es tan fácil poderlo explicar. Debemos recordar a nuestros amigos que hay una vida y hay una vasta distinción entre caer y recaer. Diga conmigo caer. Diga conmigo recaer. La Biblia dice, incluso hasta cierto punto llega a justificar el que la gente caiga. ¿Estamos aquí? ¿Cuántas veces cae el justo? No dice que recae. ¿Cuántas veces cae? Entonces, la primera vez que cayó, ¿es recaída? ¿La segunda? ¿No es recaída? ¿Seguros? ¿La tercera? ¿La cuarta? ¿La quinta? ¿La sexta? ¡Wow! ¡Cuánta gracia! ¿La séptima? ¿La octava? Ahí es donde está el problema en usted. Tampoco. Ya sabía, por eso me fui de uno en uno. Porque dije, seguro que en la octava los agarro. Y dicen, sí, porque algunos saben qué están haciendo. Están contándolas. ¿Es en serio? Si mi esposa me contara a mí, ¿en cuántas iría usted? No, en la 236,000. ¿No? Y entonces usted diría, ahí ya es recaer. ¿Qué cree? No. Entonces, pastor, ¿qué pecado es el que podemos poner aquí para hablar de recaer? Esto es complicado, porque Dios siempre restaura nuestros huesos una y otra vez y nos coloca una y otra vez sobre la roca. Dios sigue diciendo hasta el día de hoy, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Eso sigue diciendo Dios hasta el día de hoy. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Y si el cristiano tropieza y se aparta lejos de Dios, ¿estamos aquí? Si un cristiano tropieza y se aparta lejos de Dios, ¿está siendo un apóstata? ¿Cuántos han regresado? ¿Cuántos se apartaron y han regresado al camino del Señor? Levanta la mano. Todos los apóstatas, levanta la mano. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Escúcheme bien claro. Usted no es un apóstata. Usted solamente cayó. Regresó. Pastor, ¿después de cuánto tiempo? No sé, dígamelo usted. ¿Después de un año? ¿Conocemos gente que se ha ido 10 años? ¿Y han regresado? ¿Apostataron? No se cumple Hebreos capítulo 6 en ellos, porque regresaron arrepentidos. Pero Hebreos capítulo 6 dice que para este tipo de gente es imposible que vuelvan otra vez ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, ¿pueden pasar 20 años usted apartado de Dios y regresar y hay esperanza? A mí lo peligroso se me hace ese periodo de tiempo. Qué bueno que regresó. ¿Cuántos regresaron al camino del Señor después de un año, 6 meses, 3 meses o 10 años? Levante la mano. Dígale a quien tienes al lado, te salvaste, manito, qué bendición que estés aquí. Wow. Gloria a Dios por ustedes que regresaron. El Señor en su gran gracia y misericordia los trajo otra vez. Pero los pudo haber agarrado ahí a medio camino. Los pudo haber agarrado mal parados. Pudieron haber muerto. ¿Cierto o no? Qué bueno que regresaron a casa. ¿Qué tal si hay uno que hace 20 años que llegó a la iglesia y hoy quiere regresar? ¿Es apóstata? Simplemente ¿qué? Diga conmigo, cayó. Escúcheme, no ha recaído, según lo que dice esta palabra, porque ahí dice los que recayeron. Dios sigue llamando a sus hijos al arrepentimiento. Y dije a sus hijos, no dije a los impíos, aunque también a los impíos.
Pero a sus hijos los sigue llamando al arrepentimiento. Qué maravilla es, amado hermano, que cada vez que tú sientas que has pecado o te has alejado de Dios, puedas seguir escuchando la voz de Dios diciéndote: vuelve a mí. Vuelve a mí, cochino pecador, pero vuelve a mí. ¿Sí, amén o no? Te amo. ¿No es maravilloso? Porque ¿quién hay perfecto aquí que nunca se haya apartado del camino de Dios? ¿Quién hay que alguien no haya dicho: es que yo ya voy a aventar la toalla, ya no quiero nada, ya me harté, ya me cansé, ya, Señor, yo no veo claro? Ok, escúchame, todo eso lo puedes hacer y no te estoy dando permiso para que lo hagas. No vaya a decir: el pastor dijo que nos podemos dar un año sabático. ¿Quieres? Allá tú. ¿Quieres tomar esto para tu conveniencia? Más bien yo lo veo al revés. Yo lo veo como que yo no podría darme esto. ¿Sí me explico? No sea que en una de esas mi corazón se endurezca de tal manera que ya no regrese. ¿Estamos acá? Es como cuando, no sé, algo se te va al mar y de repente dices: chin, ya se fue. Ya se lo jaló la corriente. O a lo mejor la misma ola te lo regresa y dices: bueno que me lo regresó. Pero posiblemente lo agarró una marea rara o un remolino o lo que sea. Y una vez yo me aventé a un río, estábamos en Guadalajara. Híjole, ¿te acuerdas esa vez, amor? Horrible. Me aviento a un río. Yo estaba viendo que un gringo se aventaba al río y dije: pues si él es gringo, pues caray, pues yo. No, me salió lo macho mexicano y entonces yo lo veía que se aventaba desde el trampolín. Estaba el río durísimo y yo veía que había una parte así donde estaba medio tranquilo y dije, veía que se aventaba. Yo dije: pues está todo dar. Y se me antojó. Entonces le dije: pues ahorita vengo, me voy a aventar. Y me aventé. Cuando entré al agua, nunca me había aventado un río. Yo pensé que estaba calientita. No. Sentí clavos en la piel. Sentí así. Yo dije: mugre gringo. Y entonces ya me salí. Me costó trabajo, me salí. Pero un discípulo que iba con nosotros, al verme a mí, dijo: pues si mi pastor puede, pues yo también. Y se avienta. Andaba mal de un hombro y lo jaló la corriente. Y me dijo: pastor, ya me disloqué el hombro, pero logró salir. Pero ya me lo disloqué. Me dice: ¿por qué otra vez? Por hacer el esfuerzo de salir. Le dije: pues ya tranquilo, estás aquí. Y en eso escuchamos gritos, porque la suegra de él venía atrás. Ya ella sí se la jaló la corriente. Ya saben, suegras, Dios es justo, Dios es soberano. Y de repente escuchamos gritos: se va y se fue. ¿Sabe qué la detuvo? Un alambre que estaba al final ya del río para la desembocadura y para que cayera. De un alambre se agarró. No, la mujer salió verde del agua, de lo asustada que estaba. Y yo sé que a usted le interesa más este chisme que le estoy contando que la apostasía de la que estamos hablando acá. Esto solamente es una ilustración para ver que hay veces que podemos regresar, pero es delicado porque hay otras que es posible que no. Y que tu corazón haya, una vez alejado de la comunión de Dios, entonces se aparte y caigas en apostasía y no te des cuenta. Y los que algún momento degustaron de la palabra y estaban metidos en la palabra, entonces ahora pareciera que están en contra de la iglesia. Fíjese que en Costa Rica sucede algo, en algunos países de Centroamérica. Sucede que hoy de aquí ganamos a los que estuvieron en la iglesia católica, como en la religión católica, los ganamos para Cristo, ¿cierto? Pero Centroamérica ha sido tan evangelizado que algunos está pasando al revés. Los cristianos se están yendo al catolicismo. Aquí es raro ver esto. Es muy raro verlo. Pero allá es común. Y cuando yo lo escuché la primera vez, a mí me sorprendió. Yo dije: ¿pero cómo? O sea, ¿cómo? Ellos nacieron en el evangelio, ellos crecieron desde que eran niños algunos. Es como si mis hijos hoy que nacieron en cuna cristiana, de repente me dijeran: papá, pues nos queremos casar porque las iglesias católicas están re bonitas. Allá, eso sería prácticamente una cosa así. Ahora, otro ejemplo que les puedo poner para que más o menos quede clara esta cuestión de la caída y la recaída es alguien que está desmayado y alguien que está muerto. ¿Alguien que está desmayado se puede levantar? ¿Alguien que está desmayado se puede levantar?
¿Cómo? Yo nunca he visto a alguien desmayado que se levante. ¿Alguien que está desmayado se puede levantar? No, no, porque está desmayado, pero no está muerto. Sabemos que solamente está desmayado, aunque esté inerte. ¿Alguien aquí se ha desmayado físicamente? Sí, ok. Yo me acuerdo una vez estábamos en mi escuela, una escuela militarizada, a las 12 del día en honores a la bandera, el sol a todo lo que daba. Yo veía a mis compañeros que de repente agarraban ¡pum! Suelo. Yo decía, estos debiluchos, hasta que un día me pasó a mí. Empecé a ver negro así, ¡pum! Y no volví a saber de mí hasta que me estaban soplando en una banca, ¿verdad? Me estaban echando hielo. No me morí, solamente estaba. Pero en ese momento no me levanté, porque estaba. Hay una diferencia entre que tú ves a una persona que está desmayada y una persona que está. Hay una gran diferencia, ¿cierto o no? El desmayado no se puede levantar. Diga conmigo, no se puede levantar. ¿Cuántos han estado desmayados espiritualmente hablando? En algún momento de tu vida que te hayas desmayado espiritualmente hablando, levanta la mano. Claro. ¿Estaba usted metido en la iglesia? Claro que no. Usted estaba desmayado. No quería saber de nada. No quería saber de nadie. Pero en algún momento, ¿qué pasó? ¡Fum! Despertó. ¿Sí, amén? En algún momento despertó. En ese momento no, en ese momento estaba desmayado. Tú puedes ver gente hoy, conocemos gente que está desmayada espiritualmente. ¿No están en la iglesia? Por supuesto que no, porque los que estamos aquí hoy no estamos desmayados. Los que estamos aquí estamos vivos y estamos bien. Entendemos por qué estamos aquí. Pero hay gente que posiblemente está allá afuera y esté como desmayado, pero no hay problema. Cuando alguien se vaya de la iglesia y tú lo vayas a ver, pregúntale, ¿estás desmayado o muerto? Solo para saber con quién estoy hablando. ¿Solamente estás desmayado? No hay problema. En algún momento regresarás. Si no te contesta nada, es porque probablemente está muerto. ¿Qué pasó con Jesús cuando le dijeron de esta niña que había muerto? ¿Estaba desmayada o estaba muerta? Estaba muerta. Y literalmente ella revivió. Estaba fría. ¿Ha tocado a un desmayado? Todavía no está frío. ¿Ha tocado a un muerto? ¿Están qué? La sangre deja de circular. ¿Estamos acá? Esa persona nunca más, ahí sí se aplica Hebreos capítulo 6. Esa persona nunca más va a volver a vivir. ¿Estoy bien? Nunca más va a volver a la vida. Por más que le hablemos, por más que hagamos, por más que le inyectemos, por más que lo llevemos, nunca más va a volver a la vida porque está muerto. Pero el que está desmayado tiene oportunidad de volver a vivir. ¿Estamos acá? Hay otra persona por allá que está tan fría y tiesa como una niña, como esta niña que murió y que Jesucristo dijo está muerta. Pero ahí está, esa es la diferencia. Esta niña estaba muerta. ¿El cristiano puede desmayarse? ¿Nos podemos levantar otra vez? Pecar no es apostasía. Abusado con lo que le estoy diciendo. Y tengo el ejemplo más claro en el rey David. Es un ejemplo controversial y difícil para entender de algunos. Recaer o apostatar no es cometer pecado. Es mucho más que cometer pecado. Diga conmigo, es mucho más que cometer pecado. Porque todos hemos cometido algún tipo de pecado. Y vuelvo otra vez al rey David. David, ¿qué pecados cometió? 2, brutales. Adulterio y asesinato. Pero no fue apóstata. ¿Por qué no llegó a este punto? Porque vemos en él una actitud de... Bien, entonces la clave, amados, esto va ligado con la doctrina que estoy hablando los miércoles, acerca del arrepentimiento. ¿Usted siente arrepentimiento hoy? ¿Sintió arrepentimiento cuando llegó a Cristo? Usted está vivo. Usted está vivo. Porque sintió arrepentimiento. ¿Qué tanto? No importa, mucho, poco, sintió arrepentimiento. Una persona que está muerta no siente ningún tipo de arrepentimiento. ¿Sí estamos acá?
No hay en ellos esta sensación de decir, hice algo mal, me equivoqué, Dios perdóname. No existe para ellos esto. Se deleitan en su pecado. No es cometer pecado. Bajo una tentación que sorprende temporalmente, Abraham va a Egipto. ¿Cuántos recuerdan a Abraham? Cuando va a Egipto, ¿mintió? Oiga, Satanás es el padre de la mentira. Una vez una joven estaba comprometida con su novio y el novio mintió y ella deshizo el compromiso. Y yo le dije, ¿por qué deshace el compromiso? Y me dijo, ¿por qué él mintió? Le dije, sí, estoy de acuerdo que hizo algo mal, estoy de acuerdo que hizo algo terrible, pero eso no es como para deshacer el compromiso. Yo no me voy a casar con un mentiroso. Dije, qué bueno que no te llamas Sara. ¿Qué hizo Abraham? El padre de la fe, ¿qué hizo? Mintió diciendo que era ¿qué? Porque era muy bella. Y para no tener broncas, que sí las tuvo de todas maneras, no estoy justificando el pecado. No estoy diciendo que usted diga, el pastor me dio chance de irme un año sabático. El pastor me dio chance de pecar porque finalmente no estoy apostatando, solamente estoy pecando. Sí, pero una cosa te puede llevar a la otra. ¿Estamos acá? Solamente le estoy poniendo ejemplos bíblicos de gente que se equivocó, pero que no apostataron. Abraham fue el padre de la fe. Dijo que Sara era su hermana y se metió en una bronca. Sí, y mire, por poco, porque la tomaron como esposa. Porque era tan guapa que dijeron, pues es tu hermana. Sí, pues cuñado, venga. Sí, así pasó. Cuñado, venga. Y por poco, mire, Dios le tuvo que hablar a este rey impío diciéndole, no la toques, porque esta mujer tiene esposo. ¿Quién? Este bárbaro que dijo que era su hermano, pero realmente es su esposo. Y luego llegan y le reclaman a Abraham. Esa es otra historia, pero solamente lo estoy poniendo como un ejemplo. Es mi hermana. Y podríamos decir, bueno, no mintió porque era su hermana en la fe. Ve, algunos están pensando así, ¿verdad? ¿Cuántos pensaron así? Pasa al frente para quitarle la apostasía de su corazón. Es como si yo digo, no es mi esposa, es mi hermana. Bueno, es mi hermana en Cristo. Qué chistosito. A veces alguien por ahí me dice, pues es tu hermana en Cristo, pero qué guapa está tu hermana. A ver si va a seguir sosteniendo este asunto. Ese fue un pecado cometido bajo una sorpresa temporal. Finalmente le ocasionó problemas a Abraham. Pero eso no es apostatar. ¿Qué cree? Eso no es apostatar. ¿Apostató Abraham? No. ¿Porque hubo arrepentimiento en él? Estoy diciéndole de gente en el cual ya no hay arrepentimiento. Noé, otro ejemplo. Para hombres de fe, ¿no? Los que le estoy poniendo ahorita. Noé, ¿qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? Es bajando del arca. Traía las chelas ahí escondidas. Y se pone bien feliz. Y se desnuda. Y uno de sus hijos ve su desnudez. ¿Recuerdan esto? Pero el otro no. El otro, ¿qué hace? Lo tapa. Cubre su desnudez caminando de espaldas con las ropas de su padre y lo cubre. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? No estoy diciendo tapar o tolerar el pecado, pero sí estoy diciendo que de alguna manera tú y yo también estamos para cubrir la desnudez de nuestro hermano. No, usted está mejor para señalarlo, decir, mire, aquel está encuerado, pastor. Y el pastor no está haciendo nada. Pastor, vengo a hablar con usted. Me urge una plática con usted porque quiero hablarle del pecado del otro. ¿Dónde está eso? ¿Por qué? En lugar de decirle al hermano, voy a cubrir tu desnudez. Estoy viendo que andas medio mal y vengo a hablar contigo para decirte que eso que estás haciendo, amado, no está bien. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Hágalo! Porque tanto es el que pecó como el chismoso que vino a decir que el otro está pecando. Al otro lo vamos a disciplinar por su pecado y esté por chismoso y por lengua larga. Sí debería de ser así, ¿sí o no? ¿Quién lo mandó a usted a ser el vocero de la iglesia? Y a ser el vocero de la santidad aquí. ¿Quién lo llamó a usted a hacer eso? ¿Ok? Y entonces ahí tenemos que hablar, porque como este ya vino y soltó la sopa, entonces ahora tenemos que hablar con el otro.
¿Cierto o no? Ya tenemos que hablar con el otro para decirle, y entonces el otro dice, ¿y usted cómo sabe? Y yo no le voy a decir que el Espíritu Santo me lo reveló. ¿No? Porque luego me encanta que dicen, yo le digo, pero no le diga nada. ¿Qué tontería es esa? Si tú vienes de chismoso a decir el pecado de otra persona, ten el carácter de decir, se lo decimos. Se lo decimos. Y aquí lo espero, pastor, para que lo llame. ¿No? Cállese entonces. Y cubra la desnudez de su hermano. Y vaya con él y dile, hermanito, eso que estás haciendo no está bien. ¿Te doy 3? ¿Sí o no? ¿Te doy 3? Para que o lo hables tú o lo hablo yo. O cambias tu actitud. O cambias tu actitud. Eso es lo que hizo esta persona cuando cubrió la desnudez de su propio padre. No lo voy a ver yo desnudo. No voy a caer en lo mismo. Mira, papá está desnudo. ¿De veras? Oh, qué feo se ve papá desnudo. Oh, de veras, qué horror, qué feo padre tenemos. Eso hubiera dicho. Lo que Noé estaba haciendo no estaba bien. Pero Noé no apostató. ¿Estamos acá? Pastor, entonces ya denos un ejemplo. Es que no lo tengo. Usted tiene que cubrir la desnudez de su hermano. Que eso no quiere decir taparle el pecado. Pero sí quiere decir ir con él y decirle, mi hermano, no está bien lo que estás haciendo. Te exhorto a que cambies tu manera de vivir en Cristo Jesús. A la próxima ya no vengo contigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levante la mano si entendió lo que le estoy explicando que haga como iglesia. ¿Sí, amén? Hágalo. Y va a ver qué diferente tipo de iglesia vamos a tener. No una iglesia de la gente que acusa y que señala con el dedo y que estamos viendo lo malo de todo el mundo, pensando que nosotros somos perfectos, sino diciendo, te voy a dar chance en esta. ¿Cierto o no? ¿Y hubo una maldición de parte de Noé hacia un hijo y hacia otro? Claro, cambió el rumbo de uno. Ven, eso es como otra predicación, Cambió completamente el rumbo de uno y del otro. A uno lo bendijo y al otro lo maldijo. Por chismoso, literalmente. Y por andar hablando y viendo. Tampoco puede decirse que de un hombre que peca sin ser sinceramente o necesariamente sorprendido. Porque hay unos que son sorprendidos y hay otros que no son sorprendidos. No podemos decir que cualquiera de los dos casos esta persona ha recaído. Ninguno ha recaído. Simplemente ha pecado. Y pecar no es recaer. Escúcheme lo que le voy a decir. No importa el tipo de pecado que usted haya cometido. Mientras pueda regresar a casa y mientras pueda arrepentirse, usted no ha recaído. No importa el pecado que haya sido. A lo mejor hay gente que viene hoy por primera vez y dices que yo he cometido un pecado muy grande, como aquel hombre que me dijo, yo amo a Dios, pero yo no sé si Dios me ama. Yo le pregunté, ¿pero por qué? Me dijo, porque usted no sabe la clase de persona que soy yo, pastor. Soy una persona sumamente mala. Le dije, ¿y eso qué importa? Si hay arrepentimiento, Dios te puede perdonar. No importa el pecado que hayas cometido. No eres un apóstata. ¿Quién es un apóstata? Aquel en el cual ya no hay arrepentimiento. Aquel en el cual su corazón está cauterizado de tal manera que se ha deslindado del reino de Dios. Ha renunciado a lo que en algún momento él vivió. Ha dejado esa milicia en la cual él había vivido. Ahora, esa persona que peca, ¿ha dejado de ser hijo de Dios? ¿Ha dejado de ser hijo de Dios? Y si sigue, porque antes éramos hijos del diablo y algunos hijos de su madre, que eso todavía es peor. Pero venimos a Cristo y somos hijos de Dios. Si pecamos y nos vamos otra vez al mundo, ¿volvemos a ser hijos del diablo? Ya lo noto con una gran duda en su corazón. ¿Mande? ¿Está confusa? No, del que viene a la iglesia, del que está aquí, pero se apartó y se fue.
y ya. ¿Estás seguro? Escúcheme, no dejamos de ser hijo de Dios. Diga conmigo, ay, hasta el aire se le fue. No deja de ser hijo de Dios. Sigue siendo un hijo de Dios. Hasta ahí alcanza la gracia y la misericordia de Dios. El hijo pródigo, ¿cuánto tiempo estuvo lejos de la casa de su padre? No dice realmente el tiempo. Puede ser un año, una semana, un mes, 10 años, 20 años. Hemos conocido gente que desde que empezó la iglesia se fue y ahora han regresado. Pastor, ¿se acuerda de mí? Ay, mi hermano, ¿cómo cree? Pero Dios se acuerda de usted. Y la misericordia de Dios está ahí. Asimismo, recaer no es ni siquiera renunciar a la profesión. Ojo, Pedro. Bueno, ya le dije el ejemplo y a lo mejor ya va a estar difícil. Se la puse muy fácil en la respuesta. Pero le iba a decir, si negar a Cristo sería apostatar. Pues no, pues ya le dije de Pedro. Pero si no le hubiera hablado de Pedro, yo le digo, si niega a Cristo, ¿eso es apostatar? No. Ay, pastor, qué fuerte. Pedro, ¿lo negó? ¿O medio lo negó? ¿Qué dijo Pedro? No lo conozco, no sé quién es, pero tú andabas con él. Que no sé, qué necedad. Es que tú hablas como él. Nel, dijo. No sé quién es. ¿Se arrepintió? ¿Y se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva? Entonces podemos decir que renunciar a la profesión y aún negarle, ¿qué cree? No es apostatar. La apostasía todavía es algo más. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué nivel tan fuerte? Por eso dice la palabra, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Y no está hablando de pecado, no está hablando de negación, no está hablando de una cosa así, está hablando de algo muchísimo más alto todavía. ¿Pedro fue reconvenido? ¿Se arrepintió? Claro. Tomás el incrédulo, ¿se arrepintió? Qué maravilla es poder ver eso también, porque entonces usted dice, bueno, pues la llevo bien, ¿no? No he sido un apóstata todavía. No, claro que no, usted está aquí vivito y coleando y glorificando el reino de Dios. Y eso es algo extraordinario todavía. Pero Pablo decía algo, no viendo sido yo un heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. Esta escritura es de un hombre que negó al Señor, como Pedro, en su propia cara. Y ustedes recuerdan perfectamente esto. Él lo negó con maldiciones. ¿Cuántos creen que hasta maldijo Pedro? ¿Se echó una buena grosería Pedro? Seguro que sí. ¿Lo hicieron enojar cuando lo confrontaron diciéndole que él era? Claro, no conozco a este hombre. Sin embargo, Jesús se volvió y miró a Simón. Qué momento ese, ¿no? Cuando Jesús se voltea y lo ve. Uf. Solamente con la mirada. Pero hay algunos que aún viéndolos Jesús, estos dicen, ¿qué me ves? ¿En serio? ¿Qué me ve? ¿Por qué Jesús me está viendo? ¿Qué le hizo? ¿Qué le picó? Pedro solamente con que Jesús lo vio, ¿qué pasó en el corazón de Pedro? Vino un arrepentimiento. Vuelve a decir conmigo la palabra arrepentimiento. ¿Cuántos se enojan porque los ven en la calle? ¿No? Que alguien lo está viendo y usted voltea y dice, ¿usted qué me ve? Ay, pastor, no lo había reconocido con cubrebocas y gorro. Él había caído, pero él no había apostatado. Diga conmigo, Pedro no apostató. Porque si Pedro hubiera sido un apóstata, no hubiera habido chance de arrepentimiento para él. No hubiera habido manera de que se le predicara a este hombre, porque no hubiera habido en su corazón ningún síntoma de arrepentimiento. Podemos incluso entonces negar a Cristo. Por supuesto que no le estoy dando permiso para que lo haga. Nada más de pensarlo a mí se me enchina la piel, de pensar en una cosa así. Pero una negación abierta, y sin embargo, no, si se arrepienten, hay misericordia para ustedes. Cristo no los ha rechazado. Dile a quien tienes al lado, Cristo no te ha rechazado. Cochino pecador, dile.
¿No es maravilloso saber que Cristo no me ha rechazado? Pero a ver, esta parte de Hebreos 6 nos pone en una posición donde entonces sí ya no alcanza la gracia. Sí. Hay una posición de apostasía donde es un camino sin retorno, donde ya no alcanza la gracia. Y es importante entender que ese lugar existe, que es un lugar posible. Porque algunos pensarán, no, haga lo que pase, vaya donde vaya, maldiga lo que maldiga, finalmente Dios está conmigo. A ver, sí, ok, ya lo estoy poniendo aquí, se lo estoy diciendo claramente. Pero nunca olvidemos que existe un lugar como Hebreos capítulo 6, versículo 8. Pero lo que produce, estoy en el 8 ahora, está hablando de la lluvia. No sé si me puede regresar al 6, al 7, perdón. Producción. Gracias. Y luego pone un ejemplo bien interesante el 7. Léalo conmigo con calma. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ahora el 8, por favor. Ve el ejemplo que nos está poniendo aquí. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está poniendo esa comparación de la lluvia. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Qué fuerte esto. La semana pasada le dije esto. ¿Hay cizaña? ¿Trigo y cizaña creciendo juntos? Volté con la cizaña que tiene al lado. Digo, volté con la persona que tiene al lado. Perdóneme, se me fue. Si un hijo de Dios pudiera alejarse de manera permanente y la gracia de Dios cesara, escuchen lo que le estoy diciendo, cesara en el corazón de un hombre, ahora viene esto entonces, es imposible que sea otra vez renovado para, ¿qué cosa? Para arrepentimiento. Entonces no es simplemente caer, el recaer, no es simplemente caer, porque ya dijimos que 7 veces cae el justo y se levanta. Es un alejamiento permanente. Ahora, ¿qué tan permanente es? Nadie lo sabe. Usted puede decirme, me voy a alejar un mes. ¿Está seguro que va a ser un mes? Una persona me dijo, pastor, mis hijos están perdidos en el mundo, yo estoy aquí danzándole a Dios, déjeme irme un año de la iglesia. Así me dijo, para hablar con mis hijos, para orar por ellos. Yo le dije, puedes orar desde aquí. Me dijo, no, pastor, yo no he estado con ellos, me siento muy culpable porque ellos los he abandonado. Fíjese el engaño del enemigo. Los he abandonado, quiero estar con ellos, quiero ser su madre, quiero estar ahí con ellos. Le dije, no estoy de acuerdo, pero mira, no te puedo obligar a que estés aquí. Si tú quieres irte, está bien. Se fue un año, pero justo un año. Al año regresó. Le dije, ¿y tus hijos? Pastor, aún estando yo con ellos, los chamacos no quieren nada con Dios. Y ya llevo yo un año fuera de Dios. Sí, está orando, leyendo y mire, esa persona, gracias a Dios por la misericordia de Dios, regresó. Le alcanzó. Pero el peligro de esto es que te puede agarrar mal parado allá, te puede endurecer el corazón, el enemigo te puede volver a enfriar y decir, no, yo ya fui a la iglesia. No, yo ya sé lo que es esto. Por eso vuelvo otra vez a lo que les dije al principio y con esto concluyo este tema. Bueno, usted va a decir, bueno, pastor, entonces finalmente nunca nos dijo quiénes eran el apóstata. Es que usted quiere sangre, ¿verdad? Usted quiere que yo le diga, bueno, ahí le va. Todavía no ha habido tal persona. ¿Será? ¿O sí habrá algunos apóstatas? ¿Habrá gente que ha muerto renegando y renunciando a Cristo en su corazón? ¿Usted los conoce? ¿Usted sabe de alguno? Yo vi a un hombre morir de cirrosis hepática en un hospital. Y cuando yo le fui a predicar, él me decía, sí, esto está en Mateo, tal, sí, está en Filipenses, tal. Yo dije, ¿cómo sabe la Biblia? Me dijo, me sé la Biblia de memoria, pastor. Yo dije, wow, a ver, ministreme usted a mí, le dije yo a él. Y el hombre murió. Y finalmente el hombre murió. Yo no sé qué fue de él. Honestamente no lo sé. Eso solamente está en el corazón de Dios. Creo que este pasaje Dios lo que nos deja es que tengamos mucho cuidado de no caer en esto nosotros. De que nuestro corazón sea en algún momento endurecido de tal manera
que hoy, si usted está gustando de la palabra y gozándose con este tiempo, qué buen momento de alabanza, ¿sí o no? Sobre todo cuando apagó la consola, ¿sí o no? Me encanta. Porque Dios dice, a ver, vamos a apagar la consola tantito, vamos a volar el fusible tantito. Y me encanta que la iglesia siga en la inercia de decir, no importa, con un pandero, pero nosotros seguimos alabando al Señor. Esa es la iglesia que Dios está buscando. Gente que adora con todo su corazón. Cierre sus ojos un momento, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde. Alabe a Dios un momento y dígale al Señor, gracias porque estando yo en las tinieblas, estando yo perdido, me rescataste. Gracias, Señor Jesús, por haber tenido misericordia de mí. Gracias. No te busqué yo a ti. Tú me buscaste a mí. Pero sabe, cuando leo este pasaje de Hebreos 6, no pienso en mí. Pienso en gente que hoy no está aquí. Pienso en personas que no tienen arrepentimiento en su corazón. Y le digo honestamente algo, me duele profundamente. Hoy en la mañana me levanté pensando en el rapto. No sé por qué. Me levanté pensando cuando Cristo viniera por nosotros. Y mientras me bañaba y me alistaba para venir a la reunión, todo el tiempo estuve pensando en el rapto. Todo el tiempo estuve pensando en cuando Cristo venga. Lo veía como en una película. Cuando lleguemos a nuestra casa y ya no esté nuestra familia. Que llegues a tu casa y tu esposa y tus hijos no estén ya. Que llegues el domingo a la iglesia y no haya nadie más que tú y algunos otros. Y el Señor me decía, cuida tu salvación, no que se pierda, atesora lo que tienes. Yo quisiera que hoy le dieras al Señor gracias por haberte iluminado, por haberte salvado. Si tú has recibido del don celestial, si has recibido y participado de la buena palabra, si hoy estás aquí y te gozas estando acá, dale gracias a Dios, pero sin perder de vista a esto. Tu palabra dice que algunos apostatarán de la fe, Señor. Renunciarán al cristianismo. Qué fuerte. Escuchando doctrinas de demonios. Aunque tu palabra dice ahí que es imposible que ellos vuelvan al arrepentimiento, porque volverían a crucificar al Hijo de Dios y no pueden volverlo a crucificar. No vas a volver a morir por los pecados de la humanidad. Ya lo hiciste. Ya lo hiciste y no vas a volver a morir, Señor. Porque una vez fue suficiente. Dile al Señor esta tarde, una vez ha sido suficiente para mí. No necesito que vuelvas a morir por mis pecados, Señor. Una vez ha sido más que suficiente. Puedo entender que moriste por mis pecados en la cruz. Y aunque tu palabra dice que es imposible que ellos vuelvan al arrepentimiento, tal vez resulte ineficaz esta oración, pero yo vuelvo a orar, Señor, porque puedan volver a ti. Oro que ninguno de los que estamos acá, Señor, caiga en esta condenación de apostasía. Que ninguno de los que estamos aquí, Señor, y de los que gozamos esto, algún día no estemos. No te jactes de estar aquí hoy. Es posible que las cosas cambien y quien esté perdido allá afuera regrese y tú no estés. Hoy te damos gracias por este día, Señor. Y yo quiero hablar a los que vienen por primera vez. Quiero que hagamos juntos una oración de fe. Los que están en Facebook y que nunca han entregado su vida a Jesús. Yo no sé si tú conoces de Dios, no sé si eres un ateo, no sé si eres una persona que se ha alejado de la iglesia, no lo sé. Pero yo quiero orar por los que vienen por primera vez, por los que han alcanzado esta gracia maravillosa. Si tú vienes por primera vez, tú has alcanzado esta gracia, la luz de Dios en tu vida. Por eso estás aquí hoy. Y yo quiero que recibas a Cristo en tu corazón. Si tú quieres hacerlo, repite esta oración en voz alta, en voz audible, pero sobre todo créela en tu corazón. Todos te vamos a ayudar.
Si tú quieres entregar tu vida a Jesús, dile: Señor Jesús, vengo a ti humillado, voluntariamente, reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados y que resucitaste de entre los muertos para darme la salvación, el perdón de mis pecados y la vida eterna. Esta tarde te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez? Levante su mano. Levante su mano. Si hizo esta oración por primera vez, que nunca antes la haya hecho. ¿Se puede poner de pie? ¿Se pueden poner de pie? Si usted hizo esta oración, yo quisiera que se pudiera poner de pie. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que nunca había hecho esta oración y que hoy la hizo por primera vez? La palabra dice que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y quisiera que los que están alrededor de ellos, sin tocarlos, simplemente dirijan sus manos hacia Él, hacia ellos. Ore por favor un minuto por ellos. Dígale: Señor, te doy gracias por la salvación de ellos. Te doy gracias por el perdón de pecados en sus vidas. Te doy muchas gracias por el arrepentimiento que hoy pueden tener en su corazón. Gracias, Señor, en verdad, por su vida. Los bendecimos con toda bendición espiritual. Rompe toda atadura y toda maldición en sus vidas. Gracias porque hoy están en el reino de Dios. Y todos decimos amén y amén. Solamente tengo dos. ¿Alguien, algún ujier? ¿Le pueden llevar a los dos que estén más cerca? Los nuevos, no te los vayas a comer tú. Echen ojo ahí. Un abrazo a todos los que están en Facebook. Les mandamos un cariñoso saludo desde aquí, desde el Centro Cristiano en la Ciudad de México. Qué gusto que nos puedan acompañar en la transmisión. El martes tenemos oración a las 5 de la mañana a través de Facebook. Y si nos pueden acompañar a orar, sería una gran bendición que pudieran estar con nosotros también. Les mandamos un abrazo. Que Dios les bendiga. Denle un buen aplauso al Señor este día. Como Dios ama al liderazgo de esta iglesia. ¿Sí, amén? Mañana nos vemos aquí a las 7 de la noche en punto. Todo el liderazgo de la congregación. Que tengan excelente domingo. A las 4 tenemos